Yo cuando el viernes, cuando daba muerte al Señor, me venía a la mente y decía, no hay expresión de amor tan grande como esa. ¿Hasta dónde estarías tú dispuesto a demostrar tu amor? El máximo es la muerte. No hay nada más detrás. Y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio por ti, por mí, aún sin merecerlo. Y decía, ¿cuál es el amor de Dios para con nuestras vidas? Que ha estado dispuesto a ir a esa cruz, ¿no? Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y venía a mí un sentimiento de decir, a veces estos días como que no le damos importancia, a veces unos estarán de vacaciones, todo es entendible, que no estoy juzgando ni condenando nada. Porque cualquier día nos podríamos parar a reflexionar lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Pero claro, cuando son días marcados, si no lo haces el día marcado, es difícil que te acuerdes otro día. Si el día de la madre no le llevas unas flores a tu madre, pues seguramente que durante el año no se la vas a llevar. Y veía el amor de Él, y a veces la condición humana nuestra, que no valoramos, ¿no? Eso que hizo. Y luego no solamente con la muerte, sino que hoy es domingo de resurrección, y poder entender, lo mismo que entender el amor que Dios ha tenido con mi vida, el poder entender el poder de la resurrección de Cristo para mi vida, para la iglesia. Porque las victorias, tus victorias, al final están en aquella muerte y en esa resurrección. En el poder de la resurrección. En el poder de que transforma las leyes naturales, sobrepasan esas leyes naturales, tus límites, mis límites, y nos llevan a ese lugar donde Dios, por gracia, nos quiere llevar o alcanzar aquellas promesas que para nosotros son imposibles, aquellos retos que para nosotros son imposibles. Cristo dice que no hay nada imposible para mí. Y la demostración, igual que hemos dicho que la mayor demostración del amor era la muerte, la mayor demostración de poder, que no hay nada imposible, es la resurrección de los muertos. Y el entender eso me hace vivir de otra manera. Quiero que leamos en Lucas 24, el versículo 5. Lucas 24, versículo 5, dice la palabra del Señor. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y siguieron hablándoles, no está aquí, ha resucitado. ¿Qué cosas? Esas mujeres, el Señor le habían dado muerte, lo habían metido en aquella tumba, habían puesto una piedra. Y estas mujeres, el domingo, el primer día de la semana, para los judíos el sábado es, por decirlo, nuestro domingo, el sabbat, y para el lunes nuestro, el domingo de ellos, dice de que estas mujeres, el primer día de la semana, trajeron allí donde el Cristo estaba muerto, donde Jesús estaba muerto, dice que trajeron unas especies aromáticas. O sea, el domingo. Y yo me ponía a pensar, digo, nosotros el domingo también venimos a traer ese perfume, esa alabanza, esa adoración. Pablo le dice a los efesios, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De esa manera lo expresa.
Dice, darle ese perfume al Señor, que es lo que hemos venido en esta mañana aquí, a adorar al Señor, a entregarle, no sé, lo que más tenemos, desde la sinceridad de nuestro corazón. Pero dice que aquellas mujeres vinieron y se encontraron aquella piedra removida. Tú te figuras, aquellas mujeres, el Cristo lo habían crucificado, lo habían metido en aquella tumba, habían puesto una piedra. Venían y de repente ven que aquella piedra se ha movido, se ha removido. Y muchas veces nuestra vida está igual, removida. Venimos en nuestro pensamiento, en nuestro concepto, y de repente algo se ha movido, algo nos ha descuadrado. Y claro, ¿qué pasa? En el momento que pasa eso, que te descuadran algo, te quedas un poco como diciendo, pues, ¿esto qué es? ¿Ahora qué hago? ¿Qué ha pasado? Que yo aquí no me he enterado. Esa es la situación que se estaban encontrando ellos. Dice de que tanto aquella piedra había sido removida y tanto fue esa sorpresa o esa algo inesperado que dice que ni encontraron el cuerpo dentro. O sea, fueron a buscar al Señor, fueron a llevarle aquellas especies aromáticas, algo trastocó, se removió del concepto de cómo tenían que estar las cosas, y cuando entraron dice que no está el cuerpo del Señor aquí. Y yo me ponía a pensar, muchas veces nosotros venimos el domingo a traer esa ofrenda, ese olor fragante al Señor. Algo se ha removido, no sé lo que, si era una piedra o era una situación tuya. Y vienes y te encuentras de que el Señor no está. Que no encuentras al Señor. ¿Te ha pasado, dime la verdad, te ha pasado algún día de venir a la iglesia y no sé qué es lo que ha pasado, qué es lo que te ha trastocado, que has querido buscar la presencia del Señor y no la has encontrado? Sí, ¿no? Hay momentos que no sabemos qué es lo que ha pasado. Fijaros, ¿no? Lo que luego dice. Aconteció que estando ellas perplejas de eso que estaba sucediendo, porque se había trastocado todos sus planes, su forma de ver, de entender, dice que pasaron por allí junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. En otros evangelios dice que había dos ángeles allí. ¿Y tú has visto alguna vez algún ángel? ¿Has tenido alguna vez una relación con un ángel? Porque la palabra dice que tener cuidado con ser hospitalarios, con albergar a personas, porque muchos, sin saberlo, albergaron ángeles. Personas que Dios mandó para bendecirte, para ayudarte. Tú igual ni te diste cuenta. Pero son personas enviadas por el Señor que pone a tu lado para ayudarte, para que en esos momentos perdidos, desorientados, te guíen el camino, te ayuden a caminar en los caminos del Señor. Tú no lo verás así, no sé cómo son, no sé la forma que pueden tener. Pero lo que tengo claro que son enviados del Señor. Y que a veces están entre nosotros y pasan desapercibidos. Dice que algunos albergaron ángeles sin darse cuenta. Personas enviadas directamente por el Señor para que te ayuden. Pero dice que estas mujeres, cuando vieron a esos dos hombres con aquellas vestiduras resplandecientes, lo que hicieron fue que tuvieron temor y bajaron su rostro. Pusieron la mirada en tierra, medio avergonzadas, supongo, cuando te pillan de imprevisto y no sabes lo que está pasando, pues al final
medio te avergüenzas, todavía sin entender las cosas. Lo que sí que tenían claro era que Jesús había muerto, que los discípulos habían ido cada uno a lo suyo, y uno se ve allí diciendo, ¿y ahora yo qué hago? Tierra, trágame, ¿no? Y a ver cómo salgo de esta. Así estarían, yo creo, aquellas mujeres. Pero las palabras de aquellos dos varones, fijaros cuáles fueron, que las hemos leído antes. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa pregunta nos tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué buscamos entre los muertos aquel que vive? Porque cuando estamos hablando de buscar entre los muertos, la muerte, al final hemos dicho de que es el fin, a donde ya no hay esperanza, sitios de lloro, de dolor, de amargura, de planes fracasados. Y muchas veces nosotros buscando ahí entre eso, entre los muertos, donde no vamos a sacar nada, donde no hay esperanza. Y le está diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos? Y el Señor lo que le está diciendo y te está diciendo a ti, prepárate para ver aquello que no tiene sentido. Porque hemos dicho de que fueron y fue trastocado, aquella piedra se había movido, todo se había roto, todos los planes lógicos. Y el Señor te dice, prepárate para ver aquello que no tiene sentido. No vengas con tu concepto, con tu forma de entender, con tu razonamiento, porque no vas a entender nada, vas a terminar buscando entre los muertos, cuando sabes que allí mismo no hay solución ni hay esperanza. Sino te tienes que preparar para poder recibir, entender aquello que no tiene ninguna lógica. Y les decía, seguía diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cómo que no está aquí? ¿Cómo que no está aquí? Si yo he visto cómo lo han crucificado, si yo he visto cómo lo han metido, si yo he visto cómo lo han puesto a la piedra. Si yo vengo a traerle aquí estos perfumes. ¿Cómo que no? Estaba rompiendo todo el límite de entendimiento. Le estaba diciendo, tú te tienes que salir de lo que tú entiendes y poner tu base, tu confianza en la palabra de Dios, que era lo que decíamos antes, de que es lo único que te va a hacer caminar en esa voluntad de Dios y en las bendiciones de Dios. El mismo Pablo decía de que quería conocer al Cristo y el poder de la resurrección, porque hemos dicho, vale, sí, yo quiero conocer a Cristo, yo tengo una relación con Cristo, yo vengo a la iglesia, pero si no conoces el poder de la resurrección, vas a vivir una vida de fracaso. Vas a estar rebuscando entre los muertos, entre tus límites. Y cuando llegues a un límite, dirás, este ya es el fin. Por eso Pablo decía, yo quiero conocer a Cristo, pero sobre todo quiero conocer el poder de la resurrección, que es lo que cambia lo imposible por posible. Lo que para mí era ilógico, ahora se convierte verdad. Pablo quería conocer eso, el ser libre de aquel pecado que le esclavizaba, que decía, me hace hacer cosas que yo no quiero. El poder de la resurrección dice que rompe ataduras. Cuando tú empiezas a entender que hay un poder sobrenatural, que no hay límites, si no hay límites no hay ninguna cadena que te pueda a ti atar. Se rompen todas las ataduras, dando ese valor para poder testificar, para poder hablar, predicar. Porque creemos en un Dios de que se levantó de entre los muertos y que vino y que nos encomendó de ir y testificar lo que habíamos visto. De que al tercer día resucitó. Que no hay fin. No hay fin. Ya no puedo más, sí pueden más. Eso es el fin, no es el fin. Y ahí está el poder de la resurrección. De cuando tú dices en tu lógica, ya esto se ha muerto, Dios lo vuelve a levantar.
Y dice de que además da ese empodera para poder testificar y hablar. Pedro y Juan, cuando fueron allí a la puerta de la Hermosa, aquel cojo que había allí, que todos conocemos la historia, que pedían las monedas, se le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que te tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate y anda. Luego se alarmaron diciendo, pero bueno, ¿vosotros en qué nombre vais sanando? Y testificaban en el nombre de Jesús, aquel el que vosotros crucificasteis. Y les perseguían y los intimidaron, los amenazaron que no hablasen. Y fíjate las palabras que decían ellos una vez de ver al Cristo resucitado, porque eso solamente ese poder solamente viene cuando tú crees que después de la lógica, después de donde tú crees que hay fin, hay más. Que Dios puede hacer más de lo que tú piensas. Y vemos de que a pesar de esas amenazas, le decía, oh Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos, no que hablen con de nuevo tu palabra. Dice, mientras extiendas la mano del Señor, no la suya. ¿No? Dice, mientras que extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre, ¿no?, de tu santo Hijo Jesús. Y cuando estaban en esa actitud de decir, nosotros no vamos a callar, el Señor me tiene que dar más fortaleza, que yo he llegado hasta aquí, pero el Señor me va a dar más. Dice de que en todo aquel lugar, dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque habían superado esas barreras de lo imposible. No importa la situación que estemos, porque Dios puede más. No importa que tú piensas que sea el final, que te digan que es el final, que es la muerte, porque Dios te puede hacer resucitar. Y dice que todos fueron llenos de aquel, ¿no?, del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Pero luego continúa diciendo, con gran poder, daban testimonio de la resurrección del Señor. Por eso todo se enfoca en el poder de la resurrección. Siempre estamos oyendo el poder de la cruz. Claro que sí. Pero de la cruz, si se levanta de la cruz. El poder está en la resurrección. En la cruz está el demostrarte cuánto te amó. Lo que estaba dispuesto a hacer. El poder de ese sacrificio que era al final el amor. Pero la victoria estaba en la resurrección. Es decir, yo no me quedo ahí, sino yo estoy por encima de todo lo natural. No hay límites, para demostrar que no había límites, que no podía ser vencido. Y dice de que daban testimonio, ¿no?, con gran poder de la resurrección del Señor. Dice, abundante gracia, dice, caía sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque se impregnaban de aquel poder de la resurrección. Dice, a mí no me va a parar porque mucho que me amenace. Cuando tú entiendes el poder de la resurrección, a ti no te para nada. A ti no te para la enfermedad, a ti no te para el fracaso, a ti no te para ni la muerte. Porque sabes y testificas el poder de la resurrección. Los discípulos dice que conocían el poder de la resurrección. Y por eso testificaban. Y decían, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la última palabra la tiene el Señor. Después de tus límites, la siguiente palabra es la del Señor. Y los discípulos conocían el poder de la resurrección. Qué pena que hay algunos que a pesar de que vienen a la iglesia desconocen ese poder de la resurrección y viven en derrota. No, para mí ya es imposible, ya se ha terminado, se ha roto. Estoy enfermo, mi matrimonio se ha roto, ya no hay esperanza, ya no hay solución. Buscando entre los muertos. A pesar de que vienen a la iglesia. Porque el diablo les ha robado esa verdad del poder de la resurrección. Que no hay nada imposible para Dios. El desconocimiento de ese poder en nuestras vidas es lo que te hace vivir muchas veces en derrota, diciendo, este es mi límite, ya he llegado a mi límite.
Y con el Señor no hay límites. El Señor siempre tiene la última palabra. Dice que un presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que fue quien abolicionó la esclavitud, dice que una vez de que había sido liberados aquellos esclavos, muchos seguían esclavos, porque desconocían, no sabían leer, no sabían sus derechos. Y como no sabían sus derechos, pues hacían lo que habían hecho toda la vida, porque desconocían no de aquellos beneficios que tenían, de los derechos que tenían ahora como ciudadanos. Y muchos cristianos, a pesar de que Cristo los ha liberado, viven en esa derrota porque desconocen el poder de la resurrección. Y tenemos que entender de que Cristo resucitó. Si Cristo nos resucitó, dice que vana es nuestra predicación. Sería un Dios más. Gamaliel, cuando fueron allí en aquello que estaban con aquel debate, que no hablen, que tal, a ver qué hacemos, que si nos azotamos, qué es lo que hacemos con esta gente. Esto nos lo están buscando y decían, no, a ver si vamos a estar luchando contra Dios. Aquí se levantaron muchos. Y cuando la cabeza murió, todos desaparecieron. Si este es obra de hombres, cuando muera él, sus seguidores se dispersarán por todo el mundo. Pero sin embargo, vemos de que hoy tú y yo estamos aquí porque era obra de Dios y porque no iba a tener muerte. Si Cristo no ha resucitado, sería un Dios de límites, un Dios al final sería un muñeco, una talla de madera, de oro, de hierro, hecho con manos de hombres, ¿no? Que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huele. Pero sin embargo, aquí hay uno que se levantó y dijo, yo soy la verdad y la vida. Uno de que se puso entre medio, yo no soy como los demás, sino yo soy el único que soy la verdad y la vida. El único que ha resucitado de entre los muertos. El único, y era todo el único. Era la luz, era la sal. El único camino. Uno que murió, que estuvo entre los muertos, pero que resucitó. Y era el único que se pudo presentar y decir así claramente delante de todo el mundo, yo soy la única verdad y la única vida. El único camino. El único es de que a pesar de estar muerto, resucitó. Y fijaros lo que le dijo a Marta. Y no solamente a Marta, la hermana de Lázaro, sino que te dice a ti en esta mañana. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. El único que tenía la capacidad de ponerse delante y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, el que cree en el poder de la resurrección, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta dice, no, sí, yo creo en la resurrección, así como en la otra vida y tal. Dijo, no, Lázaro, sal. Te estoy hablando de la resurrección de verdad. No esa que muchas veces estoy, bueno, sí, en otra vida. Sí, no, es la que si Dios quiere levantarte de entre los muertos, hoy te levanta. Es la que si entras en un quirófano y te dice el médico que te quedan 5 segundos, te hace que vivas 50 años más. En aquel que no tiene límites, cuando viene el médico y te desahucia, él dice no. Yo lo he alargado, ¿no? Como Ezequiel, no, hay 15 años.
Aquel que no tiene límites, pero no en un supuesto día de mañana allí. No, hoy. Sin límites. El poder que levanta de los muertos. Lázaro, sal. Para que pudieran entender. Y hoy, en estos días, estamos celebrando esa Pascua, que es la liberación del pueblo de Dios, que tenían que celebrar perpetuamente. Por eso digo de que la Pascua es una ordenanza del Señor, que hay que celebrarla perpetuamente, todos los años, y no es para irte de vacaciones. Que no estoy condenando a que se vaya de vacaciones. La puedes celebrar también allí, en otro lugar. Lo que quiero que entendamos es de que es algo de que tenemos que conmemorar, que recordar, que vivir, que afirmarnos en ello. Y Dios les dio las instrucciones de cómo hacerlo. Tenían que tener un cordero sin ninguna falta, sin una tacha. Cómo lo tenían que matar, cómo lo tenían que comer, cómo se tenían que vestir. ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Aquella sangre que tenían que marcar todo el dintel, ¿no? de las puertas. A mí me gusta la expresión de Pablo ahí en su primera carta, ¿no? Cuando empieza, dice, a los rociados, la sangre de Jesucristo. Aleluya. Ahí, esa sangre cayendo sobre nuestras vidas. Marcados con la sangre de Cristo. Y esa Pascua el Señor la instituyó para que la celebraríamos de año en año, que recordaríamos el poder de la liberación y cómo lo tenían que hacer. Y que Dios iba a hacer justicia con su pueblo. Cuando celebramos la Pascua, cuando celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor, lo que estamos celebrando es de que Dios va a hacer justicia a su pueblo. Que Dios te va a hacer justicia a ti y a mí. No estamos celebrando una muerte. Estamos celebrando de que Cristo va a hacer justicia en nuestras vidas. Va a arrasar con todos aquellos de que oprimieron al pueblo de Dios. Todos tus enemigos, todos aquellos que vienen en contra de ti, dice el Señor, que los pondrá bajo tus pies. Arrasará con todos aquellos que te han oprimido. A todos los oprimidos por el diablo. A esos a los que el Señor vino a liberar. Por eso, ¿cómo vas a vivir en esa esclavitud, en esa condenación, si Cristo ya te libertó? Fijaros de qué manera, Pablo cuando le habla a los romanos, de qué manera dice, no os venguéis vosotros mismos. O sea, yo no tengo, la lucha no es mía. Esos que piensan que tienen que luchar ahí contra el diablo, no, dice resistirle. Y el Señor se encargará de ellos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. El Señor pondrá a tus enemigos bajo tus pies. A todos aquellos que te oprimieron. Y dice, cuando vea la sangre, esa sangre, como decía no ahí Pedro en su primera carta, no, a los rociados. Yo cada vez que oigo esa expresión, digo, Señor, cubierto, un manto protector, como una burbuja que nada ni me puede atacar. Dice, cuando el Señor venga y vea esa sangre, dirá, este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Y dice que la muerte, el ángel exterminador pasará de largo diciendo, aquí ya se hizo justicia. En ti y en mí ya se ha hecho justicia a través de Jesucristo. A través de aquella sangre del Cordero se ha hecho justicia. Y hoy la sangre de Jesús está más activa que nunca. Porque Jesús se convierte en ese Cordero, ¿no? para nosotros. Y celebramos su muerte, he dicho antes, como la expresión de amor mayor que pueda haber. Nadie ha muerto por ti, solamente Él. No que Él se quedó muerto, sino lo que celebramos es la expresión de amor, lo que estuvo dispuesto Cristo a hacer por ti, por mí, que es un pensamiento que al final no somos capaces de poder entender. Y lo que celebramos es de que aquel que estuvo entre los muertos resucitó y está aquí entre nosotros. Él vive y su sangre dice que nos está protegiendo.
Cuando uno ve, dice, ninguna arma forjada podrá ir contra el pueblo de Dios. Porque ya venció el Cordero. Porque la sangre de Jesucristo ya ha sido rociada sobre nuestras vidas y ningún arma forjada contra el pueblo de Dios prevalecerá. Al contrario, dice, condenarás toda lengua que se levantare contra de ti. Todo aquel que venga a querer maldecir, dice, tú lo condenarás. Nadie te va a poder tocar. Nadie te va a poder opresionar más. Porque la sangre de Jesucristo ya nos ha librado de todo eso. Porque hay sangre rociada sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros trabajos, sobre nuestra economía. La sangre a lo rociado, dice, por la sangre del Cordero, ya han sido cubiertos. Y si en esta mañana, por lo que sea, es de eso de que ha venido y la piedra se había movido, tal descuadrado el día, y piensas que hay algo destruido en tu vida, quiero que me atiendas. Que el poder de la resurrección lo levantará. Si tú pensabas que tu matrimonio ya, eso estaba roto, el poder de la resurrección levantará tu matrimonio. Si tú pensabas que tu hijo ya casi lo estaba dando ya por imposible, el poder de la resurrección lo levantará. Si tienes una enfermedad, porque te han dicho, es que tienes cáncer, el poder de la resurrección te levantará. Si es que no tienes trabajo y no sabes lo que vas a hacer, dice que ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios prosperará. El poder de la resurrección te levantará. Levantará todo aquello que estaba muerto. Porque esa sangre, hemos dicho, que nos está cubriendo. Esa sangre es la misma que dice Juan, que nos limpia y me hace apto para poder estar delante de su presencia. Si yo estoy en la presencia de Dios y Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra ti? Y fijaros, se va a decir más, que el diablo conoce esa sangre mejor que tú y que yo. Porque hemos dicho que a veces nosotros como que estamos un poco despistados, pero no, el diablo conoce esa sangre, porque esa es la sangre que lo derrotó en la cruz del Calvario. Esa es la sangre que le dijo, que le quitó todo poder y que lo puso bajo sus pies, el unigénito Hijo de Dios. Es la sangre que dice que quita todo el pecado del mundo. Y que lo quita para siempre, de una vez por todas. Pero para que sea efectiva esa sangre, tenemos que conocer su muerte. Por eso estoy diciendo de que en estos días es algo de suma importancia poder entender esos dos factores. La muerte, como expresión de que nadie te amó tanto, nadie estuvo dispuesto a hacer tanto. Y el poder de la victoria, de la resurrección. Pero es importante conocer esa muerte, porque tuvo dos muertes, dos tipos de muerte. La muerte de la cruz, dolorosa, cruel, inhumana, terrible, que hemos dicho antes que ese es el precio que tuvo que pagar para demostrarte lo que Él te ama. Qué triste. Que haya tenido que ir a una cruz en esas condiciones para que tú te enteres que Él te ama. Que te tenga que demostrar con ese pago para que tú sepas que Él te ama. Pero Él lo quiso, dijo, estas no son palabras como decimos aquí, ay, que Dios te bendiga, ay, cuánto te amo, no. Estas no son palabras, son hechos. De lo que Cristo ha estado dispuesto a hacer por ti y por mí. Hechos. La otra muerte mucho más humillante. Para ti y para mí igual no tanto.
pero para él mucho peor, humillante hasta el sumo. Dice, aun no teniendo pecado, dice que se hizo pecador por ti y por mí. Copa que pidió que pasara de él. Esa muerte, ese segundo tipo de muerte, dice Jesús que dijo, que pase de mí esta copa. No le importó mostrarte su amor con el dolor, con el sufrimiento, con los azotes, con todo en aquella cruz. Pero la segunda muerte, que era espiritual, dijo, Padre, que si es posible que pase de mí esta copa. Porque en esa copa estaban concentradas todos los pecados del mundo, tus pecados, mis pecados, los peores pecados del mundo. El abuso, la fornicación, el homicidio, todo lo más horrible que te puedas imaginar estaba concentrado en aquella copa. Todos los pecados concentrados allí. Los pasados, los presentes, los futuros. Y Jesús la tenía que beber. Aquel cordero que hemos dicho que tenía que cogerse la Pascua sin tacha, sin pecado, aquel que era puro, santo, de repente se tenía que tomar aquella copa. El pecado de cada uno de nosotros, concentrado. Y tenía que tomársela. Siendo aquel cordero sin mancha. Pero fijaros lo que él dice. Porque la paga del pecado es muerte. Dice, si alguien tiene que morir por estos pecados, mirándonos a cada uno de nosotros, dijo, yo moriré por ti. Yo estoy dispuesto a pagar por tus pecados. Yo los pagaré, por los tuyos, por los de la humanidad. Nadie te ha demostrado tanto amor. Solo Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa copa es el rechazo, es la amargura, es la soledad. Soledad de que muchas veces piensas que solamente tú has vivido, soledad que vivió Él. Tanto de que clamaba, Padre, ¿por qué me has abandonado? En aquel momento de que, porque muchas veces pensamos, se subió a la cruz y qué fácil, no, aquello que tenía que pasar, aquella copa que tenía que tomar, cargar con el pecado de la humanidad, concentrado todo, aquello tendría que ser, tendría que hasta oler de una manera vomitable. Dice que el mismo Dios se tuvo que echar a un lado, no podía estar ahí con ese pecado. Y Jesús clamando, pero Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué circunstancias? Y seguía clamando. Seguramente que algunos de los que están aquí han sido abandonados por su padre o yo qué sé, por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Y conoce esa sensación igual. Pero lo único que te puedo decir en esta mañana, si es así, de que mires a la cruz. Que mires a la cruz. Que mires a lo que el sacrificio de Jesús en la cruz. Que mires a Jesús. Porque Él fue abandonado por el Padre para que tú seas aceptado en sus brazos. Él cayó todo aquel pecado sobre Él, creó esa separación con el Padre no se podía acercar queriendo, pero no podía la santidad de Dios acercarse a ese pecado, pero dice que Él fue abandonado para que tú y yo seamos aceptados delante de los brazos del Señor, acogidos con los brazos del Señor. Y por eso la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y muchos en este día están clamando por dolores, por enfermedades, por matrimonios, hijos perdidos, abandonados. Y tú tienes que tener claro que en esa copa que estaba tomando el Señor, pagando aquel precio que
nadie estaba dispuesto a pagar lo que hasta él le costó. Ahí también estaba tu enfermedad, ahí también estaba tu dolor, ahí estaban tus culpas, ahí estaba cada uno de nuestros pecados metidos ahí en esa copa para que Él los tomaría. Ya los llevó por ti. Tienes que entender que tu pecado cayó sobre Jesús, que Él lo tomó voluntariamente, porque te he dicho anteriormente que te miró la cara y dijo, yo lo haré por ti, a pesar de que tenga que ser abandonado de mi Padre, para que tú puedas ser recibido. Y hoy, en esta mañana, es domingo de resurrección. Y el Señor te dice que en esta mañana tú no vas a salir igual que como has entrado. Igual has entrado con la piedra removida, igual no sabes, igual te has avergonzado y has puesto tu mirada en el suelo. Pero hoy tienes que entender de que el Señor pagó tus culpas, que tomó aquella enfermedad, aquel dolor, aquel sufrimiento, aquel abandono que sufrió Él mismo, estaba metido en aquella copa que la tomó Él voluntariamente por ti, que Él pagó por ti, y que tú hoy, en esta mañana, puedes ser aceptado en los brazos del Padre. Y lo que celebramos es de que, aunque tú pensarías que no hay oportunidad, que igual estabas buscando entre los muertos, hoy está aquí el que vive. Y dice que si Dios levantó a Cristo entre los muertos, también te levantará a ti en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar, vamos a decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Espíritu Santo. Señor, te pido de que vengas en esta mañana con poder, con el poder de la resurrección. Veníamos cargados, trabajados, veníamos angustiados, veníamos con límites, veníamos sin esperanza, porque en nuestro entendimiento habíamos entendido que ya era el fin. Te habían pronosticado cáncer, te habían pronosticado de que tu marido te había abandonado, que tu hijo está perdido, que estás sin trabajo. No sé con qué limitación has venido en esta mañana. Lo único que te puedo decir es lo que decía, que le mires a la cruz, que mires a Jesús en esta mañana, que Él pagó por cada una de tus culpas. En aquella copa iba cada uno de tus pecados. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.